Tenemos diferentes vías para la administración del medicamento, ya sea por vía enteral o por vía parenteral. Hay normas básicas para la administración de los fármacos en general, independientemente de la vía que vamos a elegir. Se va a administrar solamente el fármaco con una orden médica escrita, ¿sí? Con una prescripción médica. Y en el caso de las emergencias, con una indicación verbal, pero que al finalizar la emergencia se tiene que prescribir este medicamento. De lo contrario, no se puede administrar un medicamento si no hay prescripción médica. Para la administración de los medicamentos también va a ser necesario la comprobación de los 5 correctos. Estos incluyen el nombre del paciente, el nombre del fármaco, la dosis, la vía y la hora de administración. Es una prescripción que la indica el médico que debe tener todos estos datos. También se deben seguir las medidas de asepsia básicas y de bioseguridad, lo que implica el correcto lavado de manos, la asepsia en la zona donde yo voy a aplicar el medicamento. La medicación debe administrarse inmediatamente después de haberse preparado y lo debe hacer la misma persona que la preparó, ¿sí? Es decir, si yo tengo que administrar un medicamento por vía intravenosa y ese medicamento tengo que utilizar la mitad de la dosis de ese medicamento, debo prepararlo y luego administrarlo a la misma persona. Asegúrase de que el usuario o el paciente reciba la medicación que fue indicada. Informar al paciente lo que se va a realizar. Informarle que se le va a realizar la administración de medicamentos y también indicarle qué medicamentos se le está administrando. Realizar los pasos del cuidado de cuidado enfermero en todo momento, valorar los datos del paciente que puedan influir en la administración de este medicamento, detectar los problemas en forma de diagnósticos, determinar los NOC y las NIC, ejecutar y evaluar. El personal de enfermería debe conocer la acción del fármaco y su forma correcta de administración. Ello incluye conocer cuáles son los efectos secundarios, las reacciones adversas de los fármacos para saber cómo actuar en el caso de que se produzca alguna alteración. Se debe verificar antes de preparar el medicamento la fecha de caducidad y el profesional enfermero debe estar alerta durante el proceso de la administración del medicamento justamente para evitar contribuyendo a la seguridad del paciente y detectando algunos efectos secundarios que puedan aparecer de la administración de este medicamento. ¿Cómo se prepara este fármaco? En áreas libres de distracción, en un área especial para la administración de medicamentos que debe cumplir las condiciones de asepsia adecuadas, un área desinfectada. Educar a los pacientes sobre los medicamentos durante la administración del mismo, indicarle cuáles pueden ser los efectos secundarios, cuáles son los efectos esperados del medicamento, y contestar todas las preguntas del paciente y resolver sus preocupaciones. Y debemos incluir también los cuidadores familiares en la educación sobre la medicación cuando sea apropiado, ¿sí? Si es que en el caso de los niños, que administran los padres los medicamentos, en el caso de los adultos mayores que tenga algún cuidador familiar, entonces también se debe dar información a los familiares sobre este medicamento. Y por último, también se debe registrar en forma clara y precisa la administración que se ha realizado. Entonces, tenemos diferentes vías de administración, las vías enterales y las vías parenterales. En las vías parenterales encontramos las vías orales, ¿sí? Que vamos a hacer foco. Hay otras vías también, vías enterales, pero vamos a hacer foco en la vía oral nada más.
Es una vía de administración en la que los medicamentos se depositan en la cavidad bucal para su deglución, ¿sí? Su posterior absorción es en el tracto gastrointestinal. Es adecuada para los tratamientos crónicos, requiere voluntariedad por parte del paciente para realizar la deglución de este medicamento. No debe utilizarse si el fármaco irrita la mucosa gastrointestinal. Y tampoco debe utilizarse si el paciente está semi-inconsciente, debido a que es necesario que el paciente degluta el medicamento para ser absorbido en la mucosa gastrointestinal. Tampoco debemos administrarlos en situaciones donde el paciente se encuentra en reposo gástrico o si presenta vómitos. ¿Cuáles son las ventajas de esta vía? Es de fácil absorción, es una absorción segura, es económica y es muy aceptada por el paciente. Las desventajas, que puede producir irritación en la mucosa digestiva. Algunas drogas son destruidas por los jugos digestivos y a veces la absorción es mala porque las drogas son poco solubles y no se absorben adecuadamente. Y los efectos tampoco van a comenzar inmediatamente, o sea, tiene que pasar por todo un proceso de digestión y luego de absorción para que comience a iniciar la acción de este medicamento alrededor de 30 minutos desde su administración. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Valorar alergia a medicamentos, no solamente en esta vía, sino también en todas las vías que vamos a administrar un medicamento. Siempre debemos consultar al paciente si es alérgico a algún medicamento. La capacidad del paciente para consumir este fármaco, porque recuerden que el paciente tiene que estar consciente y tiene que tener la posibilidad de deglutirlo. Valorar la presencia de vómitos que pudieran interferir en la capacidad de absorberlo, si el paciente inmediatamente luego de la administración del medicamento vomita. Claramente este medicamento no se va a absorber adecuadamente porque se ha eliminado. Entonces tenemos que valorar al paciente. Si es que el paciente presenta vómitos o presenta diarreas que pueden interferir en la absorción del medicamento, debemos elegir otra vía de administración. La acción específica, tenemos que tener en cuenta los efectos adversos, interacciones con otros fármacos. Conocimientos del paciente, cuáles son sus necesidades de aprendizaje, porque recuerden que siempre tenemos que educar al paciente y también al cuidador principal. Y la postura en la que se debe encontrar el paciente para la administración de este medicamento es el paciente sentado en un ángulo de 90 grados. ¿Para qué? Para evitar un atragantamiento o la broncoaspiración del paciente que no se encuentre lúcido, por ejemplo. Otro tipo de vía muy importante, que es la que vamos a hacer foco ahora y la que vamos a tener en cuenta para realizar los gabinetes de simulación, es la vía parenteral. Esta vía, la vía parenteral, es aquella en la cual se administra un fármaco al organismo a través de la ruptura de la piel, mediante una aguja hueca, y se administra este medicamento con una jeringa. Entonces tenemos que conocer cuáles son los diferentes tipos de agujas y cuáles son las diferentes jeringas que podemos utilizar en la administración de medicamentos. A diferencia de las vías enterales, por ejemplo de la vía oral, esta vía parenteral se absorbe con más rapidez porque pasa directamente al torrente sanguíneo, pero una vez que son administrados no es recuperable el medicamento. Entonces tenemos que tener bien en cuenta que el medicamento que administramos por vía intravenosa actúa rápidamente y no se puede recuperar una vez que se ha administrado. Los profesionales de enfermería administran estos medicamentos por diferentes vías, y vía intradérmica, vía subcutánea, vía intramuscular, vía intravenosa, y como las inyecciones es un procedimiento penetrante, deben usar una técnica aséptica para minimizar el riesgo de infección.
¿Cuáles son las ventajas? Es una forma más precisa de administración de medicamentos. Su administración no depende de la conciencia del paciente. Es muy útil cuando la vía oral no puede emplearse por diversas situaciones, como dijimos, el estado de conciencia del paciente, que pueda, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tengan vómitos, presenten diarreas, entonces es muy útil esta vía. En los tratamientos de urgencia, debido a su rápida acción, su absorción es rápida, y evitan el primer efecto bueno, luego de algunos inconvenientes que tuvimos en conectividad. Entonces, esta vía parenteral, es de absorción muy rápida, se puede usar en aquellos momentos en donde la vía oral no puede emplearse, ya sea por diferentes inconvenientes del paciente, incapacidad para deglutir, que presente vómitos, diarreas, que impida la absorción de este medicamento, y evitan el primer paso hepático. ¿Cuáles son las desventajas? Puede comportar algunos riesgos al establecerse una vía de comunicación del organismo con el exterior. Dijimos que realizamos una efracción en la piel e introducimos una aguja, y es por eso que tiene que estar en condiciones asépticas esta técnica. Entonces tenemos mayor riesgo de que al haber una lesión, puede haber un riesgo de infección. Es mucho más costosa que la vía oral, y requiere personal entrenado para su aplicación, ya que, por ejemplo, la vía oral, que es una vía enteral, podemos tomar algún medicamento en nuestra casa sin tener un comprimido, algún fármaco, sin tener conocimientos de enfermería para ello. Para la administración de vías parenterales es necesario personal entrenado. Requiere condiciones asépticas debido a que hay una apertura de la comunicación del organismo con el exterior, y es mucho más dolorosa que la administración por vía oral. También tenemos precauciones generales para la administración de este medicamento. Debemos observar al paciente durante todo el procedimiento. Administrar la medicación a la hora correcta, teniendo en cuenta los 5 correctos. Vamos a verificar varias veces la prescripción del medicamento para tener en cuenta que vamos a obtener el medicamento correcto, administrarlo a la hora correcta, mantener el área de trabajo limpia y ordenada para evitar la contaminación, y también tener en cuenta que a la hora de preparar el medicamento debe ser en un área que esté en silencio, evitar las distracciones a la hora de la preparación de este medicamento, ya que nos podemos confundir. Seguir las reglas universales para el manejo y desecho de jeringas y agujas, tener en cuenta la eliminación de los desechos en bolsa roja y las agujas en los descartadores de cortopunzantes. Evitar la mezcla de medicamentos en una sola jeringa. En algunas situaciones debemos administrar 2 medicamentos al paciente, pero debemos evitar mezclar estos medicamentos en una sola jeringa para administrarlos juntos. No debemos realizar eso. Colocar la indicación del medicamento
Colocar la indicación del medicamento frente y detrás de la jeringa que contenga el medicamento. Colocar la indicación del medicamento frente o detrás de la jeringa que contenga el medicamento para evitar confusiones. Efectuar la asepsia de la región limpiando una superficie menor de 7 centímetros de diámetro. Esto es en el caso de la asepsia de la piel que tenemos que realizar a la hora de administrar el medicamento. Cuando realizamos la punción de la piel con la aguja, es necesario realizar la asepsia de la piel en un diámetro de 7 centímetros. Evitar inyectar en zonas donde haya heridas, manchas, zonas infectadas, entonces debemos valorar la piel. Debemos valorar la piel antes de realizar la administración del medicamento. Evitar colocar entonces en zonas donde haya heridas, haya manchas, donde esté la zona infectada. Y si se contamina la jeringa o se contamina la aguja, hay que desecharlo inmediatamente. Entonces, a diferencia de las vías orales, en las vías parenterales, es necesario que extrememos las condiciones de asepsia a la hora de la administración de medicamentos. Se debe cargar el medicamento con una aguja diferente a la que se va a inyectar, ya que para el cargado del medicamento el bisel pierde su filo y cuando vamos a administrar el medicamento y vamos a realizar la extracción de la piel, va a ser mucho más dificultosa y por ende mucho más dolorosa para el paciente. Asegúrese también que no queden burbujas en la jeringa a la hora de la administración del medicamento. Tampoco debemos agitar enérgicamente el medicamento, solamente hay que frotarlo entre las manos si es un frasco ampolla en el que tenemos que reconstituir el medicamento. Y también tenemos que tener en cuenta dónde vamos a desechar estos medicamentos, porque debe realizarse en una bolsa roja y los elementos cortopunzantes en un descartador correspondiente. Vimos la introducción y las precauciones generales de todas las vías de administración de medicamento por vía parenteral y en ellas incluye la administración por vía intradérmica. Es la administración de un fármaco en la capa dérmica de la piel, justo por debajo del epidermis, pero suelen aplicarse pequeñas cantidades de un fármaco. Se puede indicar, por ejemplo, para pruebas diagnósticas como la aplicación de diferentes alérgenos para realizar las pruebas de sensibilidad a diferentes medicamentos. Hay diferentes sitios en donde debemos aplicar estos medicamentos. Puede ser en la cara anterior tercio del antebrazo, del tercio del antebrazo. Puede ser en la región supraescapular. Puede ser en la parte superior del tórax,
y en la región supradeltoidea, ¿sí? Que es esta zona. ¿Cuál es la característica de esta vía intradérmica que está por debajo de la... Se va a administrar el medicamento en la dermis y se pueden administrar muy poca cantidad de medicamentos. Las ventajas. La reacción a la sustancia inyectada es fácilmente visible, es por eso que nosotros vamos a utilizarlo para realizar las pruebas de alergia. Y las desventajas que se pueden administrar en pequeñas cantidades en la terminación nerviosa de la piel, en las cuales produce mucho dolor y ardor, ¿sí? O sea, es dolorosa y se pueden administrar pocas cantidades, pero su acción se puede ver fácilmente. ¿Cuáles son las precauciones? Que se va a introducir la aguja en un ángulo de 15 grados con respecto a la piel. El bisel solamente va a penetrar 2 milímetros de la dermis. Y una vez que hemos administrado el medicamento, no vamos a realizar masajes en el sitio de punción. Ni tampoco vamos a comprimirlo con la torunda de algodón. Solamente se pueden aplicar por esta vía 0,1 mililitro. O sea, es muy pequeña la cantidad de medicamento que podemos administrar por esta vía. Y debemos asegurarnos que sea en un ángulo de 15 grados. Si lo hacemos en diferente ángulo, estamos utilizando otra vía de administración y no la vía intradérmica, porque vamos a penetrar otras capas de la piel. La vía subcutánea. Las precauciones generales de esta vía es que también se va a inyectar una pequeña cantidad de líquido en el tejido celular subcutáneo. Fíjense en que vamos atravesándolo, vamos haciendo mucho más profunda la administración de medicamento. Esta absorción es lenta y se va a indicar cuando se desea una absorción lenta para lograr un efecto sostenido en el tiempo. Si bien la absorción es lenta, se va a lograr un efecto mucho más largo. También se utilizan para la aplicación de sustancias o alérgenos y también se pueden administrar diferentes medicamentos como la insulina, la adrenalina, la heparina. ¿Dónde vamos a administrarlo? En la cara externa del antebrazo, que es esta zona. En la cara lateral del muslo, en la región infraumbilical y en la región supra e infraescapular, ¿sí? En esta zona pueden ser las diferentes áreas en donde yo voy a colocar estos medicamentos por vía subcutánea. ¿Cuáles van a ser las ventajas? La absorción es más lenta, pero es más sostenida que la intramuscular, es decir que prevalece en el tiempo mucho más que la vía intramuscular. La absorción es casi completa del medicamento, a diferencia de las otras vías, como las vías enterales, como la vía oral, por ejemplo. Es posible calcular la cantidad de la sustancia que fue absorbida. Es indolora, fíjense en que la vía anterior nos decía como desventaja que era dolorosa para el paciente, esta es más indolora. Causa el mínimo traumatismo tisular y hay poco riesgo de dañar los vasos sanguíneos y nervios. ¿Por qué? Porque estamos en el tejido celular subcutáneo. Las desventajas es que se pueden administrar pequeñas cantidades también y algunas sustancias pueden ser irritantes para el paciente. Las precauciones. Tenemos que valorar la piel, tenemos que hacer la valoración de la piel en donde nosotros vamos a colocar, valorar los diferentes sitios en donde yo pueda colocar este medicamento y en función de eso vamos a realizar la elección del sitio de punción. Valorar que la presencia de edemas, de inflamación o que haya alguna lesión
Entonces, para no elegir esos lugares, y vamos a elegir otros sitios en donde se pueda administrar el medicamento. Si en el caso que tenga que aplicar varios días un medicamento por esta vía, vamos a alternar los sitios en los que yo voy a aplicar este medicamento para no aplicarlo siempre en la misma zona. Introducir la aguja hasta que la piel se haya secado perfectamente. Vamos a hacer primero la antisepsia de la piel con alcohol al 70% y cuando se haya evaporado completamente el alcohol, vamos a realizar la punción en el ángulo de 45 a 90 grados con respecto a la cantidad de tejido adiposo y la longitud de la aguja. Si bien puede variar este ángulo, depende de la cantidad del tejido adiposo que tenga y la longitud de la aguja, ¿sí? Tenemos que valorar las características del paciente y si es un paciente obeso, por ejemplo, para llegar al tejido celular subcutáneo, vamos a tener que utilizar un ángulo de 90 grados. Si es un paciente mucho más delgado, con un ángulo de 45 grados, vamos a llegar al tejido celular subcutáneo. Entonces va a depender de la valoración que yo haga del paciente, el ángulo en que voy a elegir para la administración del medicamento. Claramente, cuando nosotros tenemos en cuenta que hablamos de un paciente que no sea un paciente obeso, sino un paciente, un adulto con un peso, una contextura normal, vamos a tener en cuenta que el ángulo de administración va a ser de 45 grados. Soltar la piel al inyectar para evitar que el tejido comprimido e irritar las fibras nerviosas. Eso es con respecto a la vía subcutánea. En la vía intramuscular, la inyección del medicamento va a ser hasta la profundidad del tejido muscular. Y se indica cuando se requiere una absorción del medicamento mucho más rápida que la vía oral o la subcutánea. La aplicación en cantidades relativamente mayores. Y cuando la sustancia es muy irritante para el tejido celular subcutáneo, la mucosa gástrica y el endotelio, y cuando estos medicamentos pueden ser modificados por los jugos gástricos. Entonces vamos a elegir esta vía intramuscular. Entonces, podemos administrar mayor cantidad de líquido que las anteriores vías, podemos administrar mayor cantidad de medicamento, podemos obtener una acción mucho más rápida, pero la duración es mucho más lenta, la duración de la acción del medicamento que la vía subcutánea. ¿Dónde la vamos a administrar? En la zona deltoidea, en el músculo deltoides, ¿sí? Sitio de aplicación, 2 o 3 dedos por debajo de la articulación acromioclavicular. Fíjense en que ahí van a palpar la articulación. 2 o 3 dedos por debajo vamos a encontrar el músculo deltoides y allí vamos a administrar el medicamento. ¿Cómo se tiene que encontrar el paciente? Se puede encontrar de cúbito supino o en sedestación, ¿sí? Entonces puede estar sentado o puede estar acostado en decúbito supino. Otra zona muy importante para la administración de este medicamento es la dorsoglútea, donde utilizamos el músculo, el glúteo mayor. Allí, para la aplicación de este medicamento, tenemos que delimitar bien la zona para poder aplicarlo y dividir el glúteo en 4 cuadrantes, como se ve allí en la imagen. Y se inyecta en el cuadrante superior externo, en este sitio donde está marcado, allí se va a inyectar el medicamento y se puede administrar de 5 a 7 centímetros por debajo de la cresta ilíaca. Vamos a trazar una línea oblicua que divide en 2 triángulos y se coloca en el triángulo externo. Esto se asegura no tocar el nervio ciático en un movimiento errático o si no hemos calculado correctamente. Entonces tenemos que identificar bien el área donde vamos a realizar la administración del medicamento para evitar tocar el nervio ciático.
allá. Entonces acá en esta imagen podemos detectar, identificar el sitio de punción, y en la otra, fíjense en dónde está el nervio ciático. Cómo se va a colocar el paciente para la administración de esta vía, de cúbito lateral o de cúbito prono. ¿Sí? El paciente se va a acostar boca abajo, que es el de cúbito prono. O puede encontrarse también de cúbito lateral. Todas estas vías de administración de medicamentos vamos a practicarlas, vamos a adquirir la destreza en los gabinetes de simulación. Tenemos que saber muy bien la técnica y vamos a adquirir esta habilidad o la destreza para realizar la administración por las diferentes vías parenterales en la instancia de gabinete de simulación. Así que es muy importante poder conocer la parte, todo el sustento teórico para poder luego realizar la técnica correctamente. La posición en la que se va a encontrar el paciente va a ser de cúbito prono o de cúbito lateral. Es muy conveniente que sea de cúbito prono para facilitar la colocación de este medicamento cuando estamos adquiriendo la destreza. Tiene diferentes ventajas, que la absorción es más rápida que las otras vías, que porque el tejido muscular absorbe con mayor facilidad y también podemos administrar mayor cantidad de líquido que el tejido celular subcutáneo. La desventaja es que si no realizamos la técnica correcta, podemos lesionar en los nervios, y allí vimos el nervio ciático, que se encuentra muy cerca del área donde yo voy a elegir para la aplicación del medicamento. Entonces tenemos que delimitar muy bien el área para evitar lesionar este nervio y causar dolor innecesario o parálisis al paciente. Si nosotros administramos el medicamento o tocamos con la aguja el nervio ciático, el paciente va a tener dificultades luego para deambular. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Podemos lesionar vasos sanguíneos y provocar una hemorragia o aplicar el medicamento por una vía inapropiada. Algunas sustancias, algunos fármacos son muy irritantes para el tejido muscular, por lo tanto provocan mucho dolor, ¿sí? Eh, Tal vez lo que provoca mayor dolor no es la extracción de la piel con la aguja, sino la administración del medicamento, que es muy irritante. La cantidad de medicamento que vamos a administrar va a ser de 3 a 5 mililitros y en casos especiales hasta 7 mililitros, como es el caso de la penicilina, que podemos administrar hasta 7 mililitros. El ángulo de punción va a ser de 90 grados. Entonces, allí está la jeringa, la aguja, esta va a ser la fórmula, el ángulo con respecto a la piel que vamos a emplear. Entonces, a medida que vamos progresando en las vías, vamos ampliando el ángulo de colocación, vamos ampliando también la cantidad de medicamentos que podemos utilizar por estas vías. Como dijimos, puede ser un volumen de 3 a 5 mililitros y en el caso de la penicilina benzatínica, que podemos administrar 7 mililitros, es porque es un medicamento muy irritante, ¿sí? Entonces vamos a diluirlo en una mayor cantidad de líquido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La zona de punción. Vamos a valorar al paciente en qué lugar vamos a colocar este medicamento.
La asepsia de la zona va a ser de 5 a 7 centímetros de diámetro alrededor del sitio de punción. Una vez que yo he delimitado el glúteo, he delimitado el glúteo en la zona donde, y he elegido la zona en donde yo voy a colocar el medicamento, allí en esa zona debo hacer una antisepsia de la zona amplia, de 5 a 7 centímetros de diámetro. Vamos a estirar la piel con un movimiento rápido y firme e insertar totalmente la aguja en dirección perpendicular a la piel con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Totalmente la aguja vamos a introducirlo porque necesitamos llegar hasta el tejido muscular. Vamos a confirmar la ubicación de la aguja, vamos a aspirar suavemente. Si fluye sangre, si nosotros aspiramos y sale sangre, debemos cambiar el plano de la aguja. Y si no encontramos sangre, cuando aspiramos, recién vamos a introducir el medicamento. Por el riesgo que nosotros tenemos de lesionar vasos sanguíneos, por el riesgo que tenemos a poder tocar los nervios, entonces nos tenemos que asegurar que estemos inyectando en el músculo el medicamento. Una vez administrada la medicación, vamos a retirar la aguja con un movimiento rápido y allí sí podemos hacer un ligero masaje. Pero está contraindicado en aquellos medicamentos en donde el fármaco sea irritante para el paciente. El audio. La vía, bueno, vimos las precauciones de la vía intramuscular. La vía intravenosa es la administración de un medicamento directamente a través de una vena y se va a emplear cuando se necesita un efecto rápido o cuando los medicamentos son irritantes para los tejidos por otras vías. Entonces es una vía indicada para la administración de este tipo de medicamentos. Que se tiene que tener en cuenta acá que se puede administrar grandes volúmenes de líquidos, puede realizarse una infusión continua de medicamentos o puede realizarse por un bolo intravenoso, es decir, en solamente una dosis del medicamento, o puede realizarse una infusión continua en 24 horas, por ejemplo, de algún medicamento, vigilando la cantidad que estamos administrando por hora. Las ventajas de esta vía es que se puede utilizar durante las urgencias, cuando se tiene que administrar rápidamente un medicamento, es de acción rápida, es la mejor cuando es necesario restablecer los valores terapéuticos constantes en sangre porque se puede administrar grandes volúmenes. Se puede suspender su administración si aparecen los efectos indeseables, ya que decimos que se puede realizar una administración continua de este medicamento. Si nosotros observamos que el paciente presenta algún efecto adverso, se puede suspender esta medicación. La desventaja es que si los pacientes sufren reacciones adversas graves, los medicamentos administrados por vía intravenosa son administrados de modo demasiado rápido. Por eso es que les decía que si vamos a administrar un medicamento en forma continua, o ya sea una dosis de medicamento, se tiene que hacer lentamente, no puede administrarse rápidamente. Si bien podemos administrar grandes volúmenes, no debe administrarse de manera rápida. Puede causar ansiedad, puede haber potencial daño de tejidos internos, requiere las condiciones de asepsia, como también las otras vías. Recuerden que hay efracción de la piel y es mucho más costoso que las otras vías.
¿Dónde se puede aplicar? Se puede aplicar en la vena cefálica media, la cefálica, la basílica media, la mediana, las venas de la zona distal del antebrazo, cefálica accesoria, antebraquial media. Podemos utilizar, pueden ser las zonas en donde yo voy a colocar este medicamento. El ángulo de punción es de 25 grados. Y una vez que hemos ingresado a la vena porque observamos retorno de sangre, vamos a bajar el ángulo. Si continuamos un ángulo en 25 grados, vamos a atravesar la vena. Entonces debemos introducirla, observamos que hay retorno de sangre y luego disminuimos el ángulo. Precauciones. A la hora de administrar un medicamento, tenemos que observar la jeringa que no tenga burbujas de aire, porque no podemos introducir al torrente sanguíneo aire. Evita realizar hematomas y desgarro de los tejidos al puncionar. Como les decía, si ustedes continúan, ingresan con un ángulo de 25 grados y luego no lo descienden, van a fractar ambas capas de las venas, entonces van a producirse un hematoma. Debemos contaminar el equipo al igual que las otras vías parenterales y notificar de inmediatamente si hay todo signo de enrojecimiento, hipersensibilidad, dolor en el sitio de punción. ¿Sí? Porque se puede estar produciendo un efecto adverso de algún medicamento o puede ser que no esté administrando el medicamento por vía intravenosa porque he fractado las capas de la piel de la vena. Entonces no esté introduciendo el medicamento en el área correcta. Por eso que voy a observar el área enrojecida, inflamada, y el paciente va a referir dolor. Como les dije, en estas vías parenterales tenemos diferentes ángulos en los que vamos a colocarlo. Es importante que se lo aprendan y también en dónde estamos administrando los medicamentos. La vía intramuscular, ingresamos al músculo, es por eso que tiene que tener un ángulo de 90 grados, debe atravesar la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo para luego llegar al músculo, es por eso que lo hacemos en un ángulo de 90 grados en relación a la piel. En el tejido, en la administración subcutánea, en un ángulo de 45 grados, el endovenoso en un ángulo de 25 y la intradérmica en un ángulo de 10 a 15 grados. Cada uno de ellos tiene sus indicaciones específicas, debemos valorar al paciente antes de la aplicación del medicamento, durante la aplicación del medicamento y después de la aplicación para poder observar las reacciones adversas a este medicamento y evitar algún tipo de lesión que podemos ocasionar. Tener en cuenta que la acción o el inicio de acción de estas diferentes vías parenterales es diferente y la cantidad de mililitros que yo puedo administrar también es diferente. Administramos mayor cantidad de líquidos, administramos mayor cantidad de medicamentos por vía endovenosa, menor cantidad de medicamentos por vía intradérmica, y cada una de ellas tiene sus precauciones, sus ventajas y sus desventajas, así que tenemos que tener en cuenta a la hora de la elección de cada vía de administración de este tipo de medicamentos. Bueno, ahora vamos a dar lugar a las dudas.